Hola amigas y amigos digitales, soy John y vamos a continuar con nuestra miniserie sobre Flexbox. Ya en el video anterior les enseñaba el concepto del flex flow o el flujo de un elemento Flexbox respecto también de sus hijos contenedores y veíamos las propiedades Flex Direction y Flex Grabs con sus diferentes valores y pues todo esto que resultaba de hacer combinaciones con sus valores. Ahora vamos a ver tres propiedades que son las que nos van a permitir alinear los elementos, o sea, cómo distribuirlos dentro de pues dicha caja Flexbox. Entonces, vamos a ver la primera propiedad que se llama Justify Content. El valor por defecto es Flex Start. Y de nueva cuenta, vamos a decir que nuestros elementos se alineen en fila. Siento que siempre que explico por primera vez Flexbox es más fácil entender porque generalmente estamos acostumbrados, gracias por ejemplo también a los frameworks y a todas estas herramientas de maquetación, a que digamos que lo principal siempre son las filas, ¿no? Y las columnas, bueno, pues ya se van generando dependiendo del contenido que tenga cada columna. Entonces vamos a resetear nuestro ejercicio a fila. Ahí está, 5 elementos por cada fila. Muy bien. Ahora, vamos a... El valor por defecto es Flex Start, ¿sí? Vamos a ver cuáles son estos valores. Es Flex Start, Center, para alinearlos al centro, Flex End. Si analizan Flex End y Flex Start, sería como los viejos floats, float left y float right. Pero también tenemos Space Between, que nos dice, vamos a ignorar las orillas de la caja contenedora y el espacio que sobre lo vamos a repartir entre los elementos internos, entre los elementos hijos. Ese sería Space Between. Luego vamos a tener Space Around, que Space Around ya considera las orillas. Sin embargo, como las orillas van a ser a la mitad de los elementos internos, ahorita vamos a ver por qué ya visualmente. Y en los últimos meses, de hecho, también implicó mucho de que saliera Grid CSS. Ahora, debo de decirles que tanto Flexbox como Grid CSS comparten algunas propiedades a la hora de alinear los elementos. De Grid CSS ya hablaré en otra miniserie, pero con Grid CSS vino un nuevo valor que se llama Space Evenly. Y lo que hace Space Evenly es darle el mismo valor a las orillas que a los elementos internos. Digamos que es un complemento entre Space Around y Space Between. Entonces, bueno, aquí ya les he puesto los valores, se los voy a dejar comentados y vamos a ir viendo. Pero antes, vamos a ayudarnos un poco visualmente de nuestra guía de CSS Tricks de Flexbox. Miren, aquí está Flex Start, todos los elementos alineados al inicio. Obviamente este diagrama está pensado en que la dirección está en fila, pero también ahorita vamos a ver cómo se comporta en columna. Entonces Flex Start, Flex End, Center, Space Between. Vean cómo las orillas pues prácticamente no tienen espacio y el espacio sobrante se lo reparten Space Between. Space Around, miren que aquí ya considera las orillas, pero ¿por qué? Digamos que es la mitad del espacio, porque digamos que la orilla representa aquí, pues digamos que este espacio interno, la mitad es representada por este elemento y la otra mitad digamos que forma parte de este elemento. Entonces Space Around solamente da, pues digamos, el espacio proporcional al de un elemento. Por eso acá es al doble. Y Space Evenly lo que vino a corregir es eso, ¿no? Que todos los espacios, tanto internos como las orillas, tuvieran el mismo espacio proporcional. Ahora, muy importante, y aquí es donde también cuando uno es novato en Flexbox empiezan las confusiones. Justify Content define la alineación en el eje principal, entonces no necesariamente va a ser X, pero recuerden que quien nos da quien nos determina cuál es el eje principal y cuál es el eje transversal, Flex Direction. Entonces, como aquí en mi última propiedad de Shorthand tengo el Flex Flow con Row, ahorita mi eje principal es X. Entonces fíjense que si yo acá tengo Flex Start, vean cómo los elementos se alinean al inicio
¿no? Como si fuera un float left. Si yo le pongo un flex end, vean cómo se alinean a la derecha, porque estoy en fila. Si yo le pongo center, bueno, pues se van a centrar. Center. Y miren cómo se centran. Ahora, muy importante, todo esto de la alineación es si sobra espacio. Si ya no hay espacio sobrante, por ejemplo, quiero que vean que se están alineando cuando cambio los valores, los elementos hijos de las primeras dos cajas, que nada más tiene 3, pero vean que en la segunda caja, los únicos que se están alineando, pareciera que se están alineando, es la última, donde solamente tengo 4. Entonces, como en las primeras 3 filas tengo 5 hijos de 20%, pues ya no hay espacio hacia dónde hacerse. Entonces, es muy importante que esta propiedad va a aplicar respecto del espacio sobrante que quede en la caja padre, ¿sí? Por eso solamente se está alineando. Bueno, también se están alineando estos, pero visualmente no lo vemos porque, pues, digamos que está a su máxima capacidad cada fila, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, acá en Space Between, vean cómo ignora las orillas, miren, no hay espacio en las orillas, todo el espacio sobrante lo está repartiendo entre los elementos hijos. Después, Space Around, vean cómo va a considerar las orillas, pero solo a la mitad, ¿no? Porque digamos que es el espacio que le corresponde a este elemento que está al lado. Acá es el doble porque la mitad es del flex 1 y la otra mitad es del flex 2. Y por mucho tiempo yo esperé este valor y hasta que llegó Grid CSS es que este valor se le implementó también a Flexbox. Y miren cómo ahora sí, el mismo tamaño que tengo en las orillas es el mismo tamaño que tengo en las distancias internas, ¿sí? Por eso les digo, yo siempre recomiendo esta guía de Flexbox porque de hecho, por ejemplo, es por eso que aquí nos dice cuándo se publicó, pero cuándo fue la última actualización. Y si más adelante le empiezan a implementar nuevas cosas, nuevas propiedades, nuevos valores a Flexbox, la gente de CS Tricks va a actualizar esta guía. Por eso para mí es como mi guía de referencia, ¿sí? Muy bien, entonces vean que ya hemos comenzado a ver esta propiedad. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si decimos que la dirección de mi Flexbox va a ser columna? Entonces recuerden, Flex Direction determina el eje principal. Entonces ya el eje principal no es Y. Entonces vean cómo Justify Content va a trabajar sobre el eje Y. Entonces vean, Flex Start ahora se vuelve, serían todos mis elementos arriba. Si yo le pongo Flex End, todos los elementos se alinean abajo. Miren, aquí lo estamos viendo. Y de igual manera, vean que se han generado 4 columnas en el último contenedor que tiene 19 hijos. Y vean como, pues, igual, ¿no? Le di un 20% también en altura. Pues vean como, digamos que la única que tiene espacio sobrante es la última columna, donde están los ítems 16 al 19. Y ahí es donde se está viendo este juego de la alineación. Vamos a ver qué pasa con Center. Vean cómo se centran. Ahí está. ¿Sí? Space Between no considera las orillas. El espacio sobrante lo reparte entre los elementos. Acá también, aunque es muy pequeñito, pero ahí está. Space Around. Ahí está. Considera las orillas, pero a la mitad. Y mi favorito, Space Evenly. Orillas y espacios internos entre los elementos proporcional, ¿sí? Pero vean cómo Justify Content puede significar cosas diferentes dependiendo cuál es la dirección, ¿no? Si es Flex Direction Row o Row Reverse, de hecho esto aplica también, miren, si yo aquí le pongo Column Reverse, nada más acuérdense lo que veíamos en el video anterior de que se invierten el orden de los elementos, miren. Ahora le puse column reverse y ahora tengo el 1 acá. Si yo acá le pusiera, por ejemplo, también grab reverse, entonces ahí ya vemos todo totalmente inverso. Miren, ahí está. Pero vean que como sigo siendo en columna, la alineación se está dando sobre Y. Si yo le pongo a esto row reverse, pues entonces ahora Justify Content trabaja sobre X porque ahora X es el eje principal. Miren, se invirtieron los elementos, pero se sigue
alineando, ¿sí? Entonces, muy importante, Justify Content define la alineación de los elementos hijos respecto del eje principal. Y recuerden que el eje principal nos los va a definir la propiedad Flex Direction. Por eso es que al inicio, como son tantas propiedades y dependiendo del valor que tenga cada una de estas propiedades es donde ¡pum!, nos estalla la cabeza y pues empiezan a haber estas confusiones. Pero por eso es que he hecho esta miniserie y me estoy como centrando en que cada video deje perfectamente esclarecido un concepto. Entonces vamos a dejar hasta aquí este video donde les he explicado la propiedad Justify Content, que es la que nos permite alinear los elementos hijos en el eje principal, y ya saben que dependiendo de si es row o column, pues va a variar X o Y siendo el eje principal. Y en el siguiente video les voy a enseñar dos propiedades que nos ayudan a alinear el eje transversal. Es decir, si tengo row, el eje principal ya sé que es X, entonces el Y lo voy a poder controlar con Align Items y Align Content, pero eso lo vemos en un siguiente video. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.